en su sentido, dice, tomar en su sentido usual y ordinario. Estoy en el punto 3. Usual y ordinario. Entonces, lo normal, ir leyendo normal. Tomarlo todo cuando estás leyendo, ok, está normal, pero ya luego nosotros vamos a ir entendiendo cuando algo es simbólico, cuando algo es diferente. Dice, regla sumamente natural y sencilla, este es el 4, pero de la mayor importancia, pues ignorándola o violándola en muchas partes, la escritura no tendrá otro sentido que el que quiera concederle el capricho humano, o sea, como lo quiere interpretar el ser humano, pero nosotros aquí vamos a aprender. Está curioso, pero la Biblia tiene sus reglas que nosotros vamos a aprender porque alguien ya la estudió, alguien nos dejó estas pautas para nosotros aprender. Porque por eso se han cometido muchos errores cuando se predican así, eh, sin conocer estas reglas. Y vamos a ver, dice, por ejemplo, hubo quien se imaginaba que las ovejas y los bueyes que menciona el Salmo 8 eran los creyentes, mientras que las aves y los peces eran los incrédulos, de lo que sacaba en consecuencia que todos los hombres, quieran o no quieran, están sometidos al poder de Cristo. Si hubiera tenido en cuenta el sentido usual y ordinario de las palabras, no habría caído el mensaje en el error. Es lo que dice aquí el libro, ¿eh? En el punto 5, a ver si me deja acá launch meeting. Ok. Dice, pero téngase muy presente que el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. O sea, no, vamos a leer y no siempre aplica que es literal lo que estamos leyendo. Ahorita vamos a ver ejemplos como por decir hebraísmo, sería un ejemplo de lo que viene ahorita enseguida. Dice, en otras palabras, el deber de tomar las palabras y frases en su sentido ordinario y natural no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. Dice, como se sabe, cada idioma tiene sus modos propios y peculiaridades de expresión y tan singulares que si se traducen al pie de la letra se pierde o se destruye completamente el sentido real y verdadero. Les doy un ejemplo. Tuvimos en Interlingua un muchacho que venía de Kenia, un morenito. Entonces el morenito, cuando él lee su Biblia, él, cuando en unas partes donde decía de todo corazón o con el corazón, para ellos no decía corazón, la traducción decía de mis entrañas. Entonces yo le pregunté por qué su Biblia decía mis entrañas y él me explicó que porque allá se sufre no con el corazón, o sea, se sufre con las entrañas por el hambre. Entonces ya caía, ahí fue donde, ahora que ya vengo a la escuela y todo, entonces caigo a la cuenta. Ese era muy buen ejemplo, hubiera sido muy buen ejemplo. No lo entendí en su momento porque yo todavía era muy joven, todavía no sabía, pero nomás decía, bueno, pues es que así le dieron a la traducción. Pero se fijan como no que lo traduzcan de acuerdo a sus modos o tradiciones, sino que esa es la interpretación que fue para los de Kenia, los morenitos. De hecho, cuando vinieron para acá, hubo bautizos y este morenito es la primera vez que venía para América. Y cuando vio la piscina del agua, que era en la casa de la pastora Shirley Williams, que ya en paz descanse, entonces él mandó carta para África para decirles que había mucha agua en América. Y me da mucha risa porque pues ellos no ven agua como la vemos nosotros acá, ¿verdad? Y era de sus primeros días que él había venido a América. Entonces sigamos con eso porque vamos a desarrollar más este tema. Entonces dice, de cada idioma tiene sus modos propios peculiares de expresión y tan singulares que si se traducen al pie de la letra se pierde. Esta circunstancia se debe tal vez tener más presente tratándose del lenguaje de las escrituras que de otro libro cualquiera por estar sumamente lleno de tales modos y expresiones propias y peculiares. Dice que los escritores sagrados no se dirigen a cierta casta de personas privilegiadas, sino al pueblo en general, y de consiguiente no se valen de un lenguaje científico y seco, sino figurado y popular. Tengan en cuenta esta palabra figurado. Dice, estas circunstancias débanse la libertad, variedad y vigor que observamos en su lenguaje. A las mismas se debe su abundante uso de toda clase de figuras retóricas, eso lo vamos a ver más adelante, similes, parábolas y expresiones simbólicas. Además de lo dicho,
ocurren muchas expresiones peculiares del idioma hebreo llamadas hebraísmos y nosotros nos encontramos con muchos hebraísmos y, y no nos damos cuenta, nomás decimos, ah, qué curioso dice, pero son hebraísmos. Entonces dice, the boy precisa tener todo esto presente para poder determinar cuál es el verdadero sentido usual y ordinario de las palabras, frases, palabras y frases. Ejemplo número uno, mire, ese está bien suave porque en el Génesis 6:12 dice, leemos, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, tomando aquí las voces, carne y camino en sentido literal pierde el significado por completo del texto, pero tomándola en su sentido ordinario al usarse como figuras, es decir, carne en sentido de persona y camino en sentido de costumbres. Dice modo de proceder o religión y ya no solo tiene significado, sino un significado terminante diciéndonos que toda persona había corrompido sus costumbres. La misma verdad que declara Pablo sin figura, diciendo no hay quien haga lo bueno. Romanos 3:12. So, carne es como equivale a persona en este versículo y camino pues a costumbres. ¿Se recuerdan lo que dice Proverbios 14:2? No, Proverbios 14:2, aquí lo tenemos. El 2 dice, el que camina en su rectitud teme al Señor, pero el pervertido en sus caminos lo menosprecia. Ese es un versículo que no está ahí, pero yo se los acomodé ahí, que puede aplicar, ¿verdad? También camina en su rectitud. Como el tercer versículo de Proverbios 14 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. O sea, si lo lees literalmente, como que la persona trae algo aquí, ¿verdad? No, pero está la vara, o sea, con la que juzga, con la que enseña, bueno, vamos a ver aquí, está la vara de la soberbia, bueno, más bien porque es soberbio, pero los labios de los sabios los guardarán. Entonces se fija ahí como algo simbólico, porque vamos a ver el siguiente. Hebraísmo, Génesis 4:1. También, ese no lo vamos a encontrar aquí, pero yo les apunté en Génesis 4:1, es un hebraísmo también porque se conoció a Adán a su mujer. En Lucas 1:34, cuando viene el ángel Gabriel y habla con María, le dice que, pues, que va a tener el hijo, y ella, ¿qué le dice? Le dice, es que yo no conozco varón, o sea, que no ha estado íntimamente con otra persona. Y también cuando habla de Génesis 4:1, que conoció a Adán a su mujer, no es que la conoció, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Me llamo Alex Morovisato, ¿no? Adán Morovisato, ¿no? Se llama, o sea, no es eso, sino que la conoció íntimamente para ya tener una relación y fructificar. ¿Cuál otro encontré? Génesis 6:8, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, los ojos. Bien, esperamos por favor un momento. Está teniendo problemas técnicas la pastora. Amén. Ya vuelve, ya vuelve. Un comentario acerca de, perdón, un comentario acerca de de la mujer que tiene los 10 dracmas. Esta es la interpretación que le da el libro. Yo tengo una prédica que usé en Colombia. Es una prédica que se trata de eso. Y esa es la manera como la puse yo. La mujer puede ser tanto la iglesia como puede ser también un individuo, o sea, hombre o sea mujer, que tiene, y fíjese, aquí hay un hebraísmo también, porque allá en los países árabes, cuando una mujer se va a casar, los padres le regalan unos collares con moneditas. Se supone que para este versículo aquí en Lucas,
10:19, si es el de los 10 dracmas. Entonces dice que la mujer pierde, pero yo lo apliqué de esta manera. Cuando tú estás dentro de casa, estás dentro de la iglesia y no estás practicando, no estás accionando o no estás haciendo, o sea, tu padre te da regalos, ¿sabe cómo? Los dracmas, tantos dracmas. La gente va a saber cuando tú, por decir los dracmas que se cuelgan, esos dracmas yo los llevé de esta manera a Colombia, que era como unas moneditas aquí, como si fuera una cadenita con moneditas. Entonces tú pierdes uno y la gente va a notar, la gente va a saber, aunque tú te quieras hacer así eh, como no, no pasa nada, la gente no se va a fijar, pero la gente va a saber cuando Dios te da un regalo y tú no estás ministrando, no estás llevando a cabo el don de profecía, el don de sanidades, el don de fe, el don de milagros, ya Dios te ha confirmado y empezaste y luego lo perdiste aún dentro de casa, dentro de la iglesia, lo apliqué de esa manera. Y aquí no quiero decir que sea un hebraísmo, pero tiene que ver también con la cultura hebrea, la cultura también pues árabe, de que ya ve que allá les dan los padres regalos a las mujeres cuando se van a casar. Eh, Eso era lo que les quería comentar, era un comentario más largo, pero no viene al caso porque sí se da a entender la aplicación que le está dando tanto el libro como la aplicación que les estoy dando yo, ¿verdad? Que ella se pone y limpia su casa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que te pones a cuenta con Dios y te pones a buscar esa monedita. Tengo otra prédica que también tiene que ver con esto. No es como la apliqué en Colombia, pero en esta la llevé, no me recuerdo en qué ciudad. Yo compré muchas moneditas así como eran chocolates y estaban como si fueran monedas. No sé si allá existe, que es un chocolate y luego lo envuelven como en papel aluminio, como color oro. Entonces yo llevaba muchos en mi bolsita, así como para un lado, y cuando empecé a predicar de esto, los empecé a tirar debajo de las bancas, porque es como yo también tengo esa manera como de predicar, de llevar algo visual, y las tiré y todos estaban, ay, pues, ¿por qué tiró las monedas? Bueno, pues porque quería hacer algo visual de que muchos tenemos regalos y están perdidos dentro de la iglesia están, o sea, Dios te ha dado regalos y no los has usado y ahí están, no están abajo de una mesa, están abajo, como están abajo de algo, abajo de un almud, por decir así, como dice la escritura. Y nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora sí, pastor, sígale. Y yo ahí, pues, puede seguir leyendo y luego yo voy si tengo algún comentario de lo de la clase, yo le voy diciendo. Amén, pastora. Amén. Bien, profetizando, punto C, profetizando de Jesús, dice Zacarías en Lucas 1:69. Estaba pidiendo si alguien lo tenía, para es bueno leerlo. Y Amén. dice, amén. Lucas 1:69, ¿verdad? Sí, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hermoso. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Amén. Entonces dice que Dios alzó un cuerno de salvación en la casa de David. Difícilmente sacamos aquí nada en claro si tomamos las palabras de cuerno y casa en sentido literal, pero sabiendo que como símbolo y figura ordinariamente denota el cuerno, fuerza o poder real, y casa, familia o descendencia. Ya no estamos a oscuras. Se nos dice que Dios levantó en Cristo un gran poder de salvación entre los descendientes de David. Como también dice Pedro, a este Jesús ha ensalzado Dios por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. En Hechos 5:31 lo dice Jesús, Lucas 14:26, también si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Así que lo que está tomando al pie de la letra constituye una contradicción al precepto de amar aún a los enemigos. Pero acordándonos del hebraísmo, por el cual se expresan a veces las comparaciones irreferentes
entre dos personas o cosas con palabras tan energéticas como amar y aborrecer. Ya no desaparece la contradicción, sino que comprendemos el verdadero sentido del texto, sentido que sin hebraísmo expresa Jesús mismo diciendo: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, según Mateo 10:37. Así que por los ejemplos citados se puede comprender la suma necesidad de familiarizarse con las figuras y modos propios y peculiares del lenguaje bíblico. Esta familiaridad se adquiere, desde luego, por un estudio prolongado de las escrituras mismas, pero para conseguida por mayor brevedad, convendría tener un breve tratado especial. Pastor, un comentario. En la parte donde estuvimos hablando del cuerno, el simbolismo que representa poder y realeza, vemos un ejemplo muy bueno, pero que también que se va interpretando a sí mismo en la escritura. Y el ejemplo está en Apocalipsis 17, verso 12 al 18. Dice, y los 10 cuernos que has visto, fíjese, y ahí mismo lo interpreta, son 10 reyes. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice, y estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, etcétera, etcétera. Pero ese es un ejemplo de o sea, estoy como quien dice agarrando dos pajaritos con un solo shot, con un solo tiro. Hablando de lo del cuerno, como es una figura, y también cómo se interpreta ahí mismo. Ese era mi comentario, pastor. Adelante. Amén, pastor. Continuamos entonces con el capítulo 6, regla segunda. Número 1. En el lenguaje bíblico, como en otro cualquiera, existen palabras cuyo significado varía mucho según el sentido de la frase o argumento en que ocurren. Importa, pues, averiguar y determinar siempre cuál sea el pensamiento especial que se propone expresar el escritor. Así, tomando por guía este pensamiento, se podrá determinar el sentido positivo de la palabra que ofrece dificultad. Pastor, Punto 2. Sí, pasará. ok, me devuelvo un poquito. Les voy a explicar un poquito el hebraísmo, expresiones, estructuras gramáticas que reflejan el estilo y la forma de hablar del hebreo antiguo. Este elemento puede sonar extraño cuando lo van a leer, porque aquí les voy a dar unos ejemplos. Puede sonar un poquito extraño o poco natural a la lengua que es receptora, que seríamos cualquiera de nosotros en estos países. Lo oyes y dices tú, ah, qué curioso. Pero mire, dice, pero son características de la lengua hebrea original. Y dice, o sea, que tienen influencia cultural. Y el pensamiento hebreo en la escritura bíblica, por decir, un hebraísmo sería hijo de paz, hijo de perdición, y que como por decir que indica como pertenencia, dice, por decir, ver los ojos, enfatizar la acción, oír con los oídos también enfatiza una acción. Dice, los hebraísmos sirven para mejorar comprensión del texto y evitar interpretaciones erróneas. Dice apreciación de la cultura hebrea que enriquece no e- que se enriquece cuando estamos en la lectura bíblica y también que tiene una conexión con el texto original y pueden enriquecer nuestra comprensión de los pasajes bíblicos. Se fijan como en veces como esos hebraísmos, por decir hijo de paz es un hebraísmo, es algo que nosotros no usamos aquí como para decir, bueno, acá hay otros, acá no hay hebraísmos, pero hay otras maneras como en México de decir cosas, pero que solamente nosotros los mexicanos lo vamos a entender. O por decir que ahora que está Gustavo, también ellos hablan mucho como costarricense, entonces ellos hablan cosas que solamente allá ellos entienden, pero ya cuando me lo explican, pues ya puedo entender. Ahora sí, pastor, adelante. Amén. Punto 2.
Resulta pues tan natural como importante lo que llamamos regla segunda y dice, es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Punto 3. De los ejemplos que ofrecemos a continuación, se verá cómo varía, según la frase, texto o versículo, el significado de algunas palabras muy importantes, acentuando así la importancia de esta regla. A. Ejemplos. 1. La fe. La palabra fe ordinariamente significa confianza, pero tiene también otras acepciones. Leemos de Pablo, por ejemplo, ahora anuncio la fe que en otro tiempo destruía. Del conjunto de esta frase vemos claramente la fe aquí no significa creencia. O sea, la doctrina del Evangelio, dice el apóstol, que Dios juzgará el mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, juzgando por el conjunto de este versículo, la fe aquí no significa confianza ni creencia, sino prueba o demostración. El que hace diferencia si comiere, haciendo caer al hermano, es condenado, porque no comió con fe, y todo lo que no produce de fe es pecado. Por el conjunto del versículo y todo considerado, hallamos que la voz ocurre aquí en el sentido de convicción. Convicción del deber cristiano para con los hermanos, según estos textos bíblicos de Gálatas 1:23, Hechos 1:17-31 y Romanos 14:23. Pastor, un paréntesis. Ahí en la página de atrás dice, leemos de Pablo, por ejemplo, ahora anuncio la fe que en otro tiempo destruía. O sea, él está anunciando la fe que en otro tiempo destruida. Aquí la fe es la creencia, porque él estaba creyendo que cuando perseguía a la iglesia estaba a favor de Dios, haciéndole un favor a Dios de que, por decir para él, antes de que él se convirtiera a Cristo. ¿Se fija? Entonces aquí no es como la fe. Él dice la fe, pero aquí se puede interpretar como creencia. Se fija, dice, del conjunto de esta frase vemos claramente que la fe aquí significa creencia. La creencia que él tenía de que él andaba persiguiendo la iglesia en favor de Dios, porque él era un judío de judíos y todo lo que sabemos de Pablo, que él era un hombre en su propia opinión, que era un varón de Dios, porque estaba haciendo las cosas para la obra de Dios y no era así. Entonces ahí podemos ver que el fe es confianza, pero aquí en este cierto pasaje donde él anuncia la fe en otro tiempo, que en otro tiempo destruía, pues era la creencia, ¿se fija? Porque no puede aplicar la fe, son simbolismos, o bueno, son figuras, es figurativo ahí. Ok, pastor, adelante. Bien, punto B. Salud. La palabra salud se usa con frecuencia en sentido de salvación del pecado, con sus consecuencias, pero tiene además otros significados. Leemos, por ejemplo, que Moisés pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano. Guiados por el conjunto del versículo, comprendemos aquí que ocurre la voz salud en sentido de libertad temporal. Ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creíamos. Salud aquí equivale a la venida de Cristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si estuviéramos un poco una salud tan grande? Considerando el todo, salud quiere decir aquí toda la revelación del Evangelio, según los textos bíblicos de Hechos 7:25, Romanos 13:11 y Hebreos 2:3. Seguimos. Punto C. Gracia. El significado ordinario de la palabra gracia es favor, pero se usa también en otros sentidos. Leemos, por ejemplo, por la gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, etcétera.
Por el conjunto de este versículo se ve claramente que la gracia significa la pura misericordia y bondad de Dios manifestadas a los creyentes sin mérito ninguno de parte de ellos. El Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, es decir, a la predicación del Evangelio. Esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. El conjunto nos dice aquí que la gracia equivale a la bienaventuranza que trae en su venida. La gracia de Dios manifestó enseñándonos, etcétera. La gracia aquí se usa en sentido de la enseñanza del Evangelio. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia y no en las viandas. Considerando todo el conjunto, gracia, en este texto, equivale a las doctrinas del Evangelio, en posición a las que tratan de viandas relacionadas con las prácticas judaicas. Vemos los textos Pastor, bíblicos de Efesios 2. Amén. perdón, si los hermanos gustan, yo puse así, abajo en mi libro, aquí abajito le puse Evangelio y luego el signo de equal, el de las dos rayitas como equivale a en el cierto versículo, por decir en el gracia y luego el signo de esas las dos rayitas de equal, no sé cómo decirlo en español, equivalente. Dice, gracia aquí va a equivaler a enseñanza del Evangelio. Eso está en Tito 2 del 11 al 14. Entonces ya me ayuda a entender que aquí es una figura, es figurativo, es figura, que la gracia es figura de enseñanza del Evangelio. Y acá abajo puse gracia también equivale a doctrina del Evangelio y apunté el versículo Hebreos 13, verso 9. Así fue como le puse, no alcanza a ver porque la cámara está muy borrosa, pero así le puse, porque eso les va a traer, les va a recordar, si un día les toca dar la clase, o van a dar la clase en algún otro tiempo, o en sus iglesias les va a ayudar. También puse como comentario carne equivale a persona, corazón de carne equivale a disposición tierna y dócil. Sangre, aquí lo que va a estar viendo ahorita, me voy a adelantar en lo que lee. Sangre equivale a sentido de culpa, porque ahí lo va a leer usted. Ahora sí, pastor, adelante. Muy bien, hemos estado leyendo lo que es el ejemplo de la fe, de la salud, de la gracia y también ahora de la carne. Punto D. Leemos, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. El conjunto de esta frase indica que la palabra carne aquí significa persona. Daros un corazón de carne, es decir, una disposición tierna y dócil. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, es decir, en los deseos sensuales. Dios ha sido manifestado en carne, a saber, en forma humana. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora perfeccionáis por la carne, es decir, por observar ceremonias judaicas, por la circuncisión que se hace en la carne. Vemos los textos bíblicos de Romanos 3:20, Ezequiel 36:26, Efesios 2:3, 1 Timoteo 3:16 y Gálatas 3:3. Siguiente ejemplo, seguimos con la sangre. Hablando de crucificar a Cristo, dicen los judíos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Guiados por nuestra regla, vemos que la sangre aquí ocurre en sentido de culpa y sus consecuencias por matar al inocente. De una sangre ha hecho, de paréntesis, Dios, todo el linaje de los hombres. Es decir, de un solo hombre, Adán, tenemos redención por su sangre. Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El conjunto de estas frases hace evidente que la palabra sangre equivale a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Vemos Mateo 27:25, Hechos 17:26, Efesios 1:17 y Romanos capítulo 5, versículo 9. Seguimos con el punto 4. Como fácilmente se comprende, tiene importancia especial esta regla cuando se trata de determinar si las palabras deben tomarse en sentido literal o figurado. Para no incurrir a errores, es de gran importancia
en este caso también, dejarse guiar por el pensamiento del escritor y tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto del versículo. Punto A. Ejemplo 1. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Guiados por el conjunto de este versículo, resulta evidente que la palabra cuerpo aquí no se usa en sentido literal, ni figurado. Por cuanto Jesús partió pan y no su propio cuerpo, y por cuanto él mismo, santo y entero, les dio el pan, y no parte de su carne material. Usa pues Jesús la palabra en sentido simbólico, dándoles a comprender que el pan representa su cuerpo. Siguiente, ve. Dice Cristo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por el conjunto de esta frase vemos claramente que la voz llaves no se usa en sentido literal o material, puesto que el reino de los cielos no es un lugar terrenal en donde se penetra mediante llaves materiales. Débase pues tomar el sentido figurado, simbolizando las llaves autoridad, porque la autoridad de atar y desatar o redimir y retener pecados, que en otra ocasión dio también a los demás discípulos. Mateo 2:19, 18, Juan 20, capítulo 20, versículo 23. Podrían ser multiplicar ejemplos como estos, pero bastan los referidos para darnos una idea de uso de esta regla y de la gran necesidad de leer con atención las Escrituras. ¿Seguimos, pastora? Sí, pastor, ya el capítulo 7. Muy bien. Seguimos con el capítulo 7, la regla tercera. Número 1, la tercera dice, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. Punto 2. Sucede a veces que basta el conjunto de una frase para determinar cuál es el verdadero significado de ciertas palabras. Por tanto, y en tal caso, debemos empezar más arriba la lectura y continuada más abajo, para tener en cuenta lo que precede y sigue la expresión oscura, y precediendo así se hallará claridad con el contexto por diferentes circunstancias. A. Pastor, En- cuando habla de sí, de la expresión oscura, es el verso que queremos usar y de repente no entendemos. O sea, que queremos analizar qué es el contexto, precontexto, o todo el capítulo hacia arriba, o todo el capítulo hacia abajo. Eso es, me dice así oscuro, también es una manera figurativa o es una manera de que estamos aprendiendo a decir, oh, el verso oscuro, pero es al que nos estamos tratando de indagar, de averiguar qué significa ese versículo. Por eso le dice el verso oscuro. Ok, adelante, pastor. amén. Repetimos. Con el contexto hallamos expresiones, versículos, ejemplos que nos aclaran y precisan el significado de la palabra oscura. Al decir Pablo, podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Quedamos algún tanto indecisos respecto al verdadero significado de la palabra misterio, pero por los Ujú. versículos anteriores y los que siguen al citado, encontramos que la palabra misterio se aplica aquí a la participación de los gentiles en los beneficios del Evangelio. Hállase la misma palabra en sentido diferente en otros pasajes, siendo necesario en cada caso con el contexto para determinar el significado exacto. Cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? En lo que sigue a la palabra se nos explica que son prácticas de costumbres judaicas. También esta voz se usa en otro sentido, determinado el contexto, su recta interpretación. Vemos los textos bíblicos en Hebreos 11, Efesios 3, 4, capítulo 5 y Gálatas 4,
versículo 3 del 9 al 11. Punto B. Háyase a veces aclarada una palabra oscura con el contexto por el empleo de una palabra que tiene casi la misma significación, o bien por una palabra opuesta o contraria a la oscura. Así que, por ejemplo, la palabra contrato, hecho con Abraham, en Gálatas 3:17, se explica por la voz promesa, en el mismo versículo. Asimismo, hallan su explicación las palabras difíciles, arraigados y sobreedificados en Cristo por la expresión confirmados en la fe unida e inmediata a las mismas. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol. El sentido profundo de esta expresión hace resaltar de un modo vivo la expresión opuesta que la sigue. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Otro tanto sucede tratándose de la fe cuando Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pintando a lo vivo la importancia de la palabra creer por la expresión opuesta. Mas el que es incrédulo, entre paréntesis, desobediente, al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos los capítulos de Colosenses 2:7, Romanos 6:23 y Juan 3:36. Pastor, ahí en Gálatas 3:17, un poquito antes de lo que leyó, ya ve que habla del pacto. El 3:17 dice, esto pues digo, la ley, ¿verdad? Que fue hecha 430 años después, no abroga el pacto confirmado de Dios en Cristo para invalidar la promesa. O sea, lo que se refiere a este pacto abrámico es que es la justificación por la fe. O sea, en otras palabras, la ley de Moisés no anuló el pacto abrámico. De hecho, este pacto todavía está vigente. ¿Qué era el pacto? Pues que todo lo que se cumple en Cristo Jesús y todas las promesas de hacer, la promesa que le da Abraham, que le da Jacob, que le da Isaac, de que, mire qué curioso es lo que estábamos diciendo el otro día en el radio, que desde Abraham, bueno, la promesa está desde el capítulo 3 ahí en Génesis, pero desde Abraham le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Sí lo vimos aquí, ¿verdad? El viernes pasado. ¿Y por qué los judíos no le ignoraron el versículo? Ignoraron, porque no se lo dio solamente una vez este pacto. O sea, ya la promesa no dijo, no le dijo Dios, en ti serán benditos todos los judíos, de generación en generación en generación. No, se le dio la bendición para todas las naciones. Y qué curioso que ellos ignoran todo esto, tanto que aman al padre Abraham, el padre de la fe, y sin embargo no son versículos escondidos. Ellos se sabían la Torá, se sabían el libro de la ley, que son el de los 5 libros del Pentateuco, a memoria. Desde pequeños se saben estos libros. Y como no entendían eso, estaban como dice la escritura, ¿verdad? Están entenebrecida su mente, no pueden ver, están cegados. Pero fíjese, desde entonces ya, o sea, ya la palabra era para todo el mundo, que viene a cumplirse en el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Amén, pastor, adelante. No, no se escucha, pastor. Perdón. Ahora sí. Punto C. A veces una palabra que expresa una idea general y absoluta débase tomar en el sentido restrictivo, según determine alguna circunstancia especial del contexto, o bien el conjunto de las declaraciones de las Escrituras en asuntos de doctrina. Cuando David, por ejemplo, exclama, Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. El contexto nos hace comprender que David solo protesta su justicia y rectitud en cuanto a las calumnias que contra él levantaba Cus, el benjamita. Tratándose del mayordomo tramposo, se nos ofrece su conducta cual ejemplo de imitación. Pero por el contexto vemos limitado el ejemplo a la prudencia del mayordomo, con exclusión completa de sus prácticas deshonestas.
Habiendo Jesús del ciego de nacimiento, dice, ni éste pecó, ni sus padres, con lo que en ningún modo afirma Jesús que hubiese pecado, pues existe en el contexto una circunstancia que limita el sentido de la frase a que habían pecado para que tuviese la ceguera como consiguiente castigo, según erróneamente pensaban los discípulos, Hasta al ahí, ordenar san... pastor, una paréntesis. Ahí yo leí el Salmo 7, dándole el repaso a la clase, y obvio que no encontré. Aquí sugiere que probablemente está hablando de este señor que era un benjamita de Cus. Cus quiere decir como son de piel negra o piel oscura. Pero pero, o también la Biblia de estudio dice que quizás sugiere que cuando David está escribiendo este versículo o este capítulo en el Salmo 7, que a lo mejor ya ve como dice que se levantan calumnias contra David y él está hablando, es una oración muy bonita porque pide protección porque él está sufriendo el acoso, las calumnias, están hablando de él. Entonces dice que en contra de él. O puede ser que Saúl o Simeí. Y esa historia de Simeí, ¿se acuerdan? Está en 2 de Samuel 16, cuando este, pues sale el pueblo, ¿verdad? Tiene que salir el pueblo y sale, es que no me acuerdo bien cómo está la historia, pero tiene que salir, sale David con toda la gente y luego, y en el camino se encuentra este señor que se llama Simeí y le empieza a gritar muchas groserías, ¿se recuerdan? Está en 2 de Samuel 16, no la leí, pero es un ejemplito que me gustó mucho recordar, nada más que no me di el tiempo de, de leerla, pero déjenme se las traigo a memoria. 2 de Samuel 16, aquí está. Dice, Siba miente, pues es lo que comenta aquí ¿se acuerda lo que está usted leyendo? O sea que este mayordomo, tratándose del mayordomo tramposo, se nos ofrece su conducta cual ejemplo de imitación, pero por el contexto hemos limitado el ejemplo a la prudencia del mayordomo, con exclusión completa de sus prácticas deshonestas. Sí quiero leer un poquito acerca de esto. Dice, Siba miente acerca de Mefiboset. Dice, como David pasó un poco de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que lo salía a recibir con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes en hilos de pasas y 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, pues los asnos servirán de montura para la familia del rey, los panes, las pasas, de alimento para los criados y el vino para que beban los que se cansaran en el desierto. Dijo el rey, ¿dónde está el hijo del Señor? O sea, de su señor que era, pues que el rey antes de David era Saúl, y pues es Mefiboset al que se está refiriendo. Dice, y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, esa es la mentira que dijo Siba, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. O sea, Siba mintió acerca de Mefiboset. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, allí yo gracia delante de ti. Fíjese, él lo recibe con todos estos regalos o le da estos regalos como de comida porque están viajando, ¿se recuerda? O está regresando del viaje. Pero mire, con la intención de tener gracia delante del rey, pero ocultándole y con mentiras que a Mefiboset también lo engañó. Chéquense, este hombre le miente y trama para ganar la propiedad que ya le había dado a Mefiboset. Acuérdense que Mefiboset estaba tullido, no sé si le faltaban piernas o nada más se arrastraba con las piernas ya muertas, inválidas. Entonces, ah, Simeí maldice a David, dice, y vino el rey David hasta Bahurí. Aquí tiene un comentario, dice, el Espíritu Santo emplea la palabra rey cuando se refiere a David para demostrar el hecho de que aunque muchos del pueblo están afirmando que Absalón ahora es rey, el Espíritu Santo dice lo contrario. Qué bonito, ¿verdad? Que dice aquí, porque esas son cositas también que nosotros debemos de fijarnos. Absalón ya se ha declarado rey en Hebrón, pero el que sigue siendo rey a los ojos de Dios, se fijan, mucha gente puede estar hablando de nosotros, ustedes van a llegar ahorita o van a llegar a ser pastores los que tienen llamado, algunos ya son pastores, pero no hay nada que te remueva de donde Dios ya te ha ubicado, donde te ha posicionado el Señor, por mucho que la gente quiera y
un hijo tuyo, alguien de tu propia iglesia, pues hablando figurativamente o simbólicamente, o que estén hablando de ti, así como Simeí, ¿verdad? Que decía muchas groserías. Le sigo leyendo, dice, aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simi, hijo de Gera o Güera, y salía maldiciendo. O sea, son palabras, bueno, dice, y echando piedras contra David. Bueno, es que el comentario aquí dice que este pariente cercano de Saúl era miembro de la tribu de Benjamín. Yo creo por eso lo relaciona con el benjaminita que decía que en el comentario acá del libro de Cus, dice, y echando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, todos los hombres valientes estaban a su diestra y a su siniestra, y decía así mi maldiciéndole, sal, sal, varón de sangres y hombre de Belial, ah, como diciendo que él se refiere a David como un hombre sin valor. Dice el 8, el Señor te ha dado el pago de toda la sangre de tu casa de Saúl. Entonces, estaba mintiendo él, también sigue mintiendo Simi. Dice, David no había derramado sangre alguna de esa casa en particular. Dice, en lugar del cual tú has reinado, pero el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y ahora has caído en tu propia maldad porque eres varón de sangres. Dice, en efecto, Simi estaba acusando a David de ser asesino de Saúl. Eso era totalmente falso. Sin embargo, David no podía tener rencor porque dijo eso, porque él mandó a matar a Urías. Entonces, bueno, ustedes pueden seguir la historia, pero sí quería comentar de lo que está diciendo aquí el libro acerca de estas prácticas deshonestas de decir las mentiras, ¿vea? O sea, es un siervo, es un mayordomo. Ok, pastor, ya, estoy lista para que continúe leyendo. Perdón. Amén, pastor, amén, gloria a Dios. Con Bien, permiso, seguimos. pastora, ¿me podrían regalar el pasaje, por favor? ¿Cuál es? Segunda, Segunda. segunda Samuel 16 y puedes leer toda la historia. Y está poquito dura para leer porque como habla que dice que le gritaba mentiras y le gritaba con maldiciones. Pero es segunda de Samuel 16. Gracias, amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos. Al ordenar Santiago en el capítulo 5, versículo 14, que el enfermo llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Hallamos por el contexto que se trata de la santidad del cuerpo, o perdón, de la sanidad del cuerpo y no de la salud del alma, como pretenden los romanistas, que dejando a un lado el contexto como de costumbre, se imaginan encontrar apoyo aquí para la extremaunción, dice aquí, para la extremaunción. Salmos capítulo 7, 8 y Lucas 16 del 1 al 13, Juan 9, 13 y Santiago 5 del 14 al 16. Advertencias. Tratándose del contexto, es preciso advertir que a veces se rompe el hilo del argumento o narración por un paréntesis más o menos largo, después del cual se vuelve a reanudar. Si es corto el paréntesis, no ofrece dificultad, pero sí es largo, como sucede a menudo en las epístolas de Pablo. Requiere particular atención. En Efesios capítulo 3, por ejemplo, hallamos un paréntesis que llega desde el versículo 2 hasta el último, reanudándose el hilo en el primer versículo del capítulo 4. Véase en otros también, en Filipenses capítulo 1, 27 hasta el capítulo 2 al 16. El Romanos 2, 13 hasta también 16. Efesios capítulo 2, versículo 14 hasta el 18, etcétera. Y nótese que la palabra por qué aquí en el lugar de introducción, como de costumbre, una razón determinada del porqué de alguna cosa sirve para introducir un paréntesis. Por otra parte, precisa recordar que los orígenes originales de las escrituras no tienen la división de capítulos y versículos, así es que el contexto se halla siempre dentro de los límites del capítulo que meditamos, ni tampoco acaba siempre el hilo de un argumento o de una narración con el fin de capítulo.
Es necesario tener esto muy presente. Pastor, un paréntesis, hablando del paréntesis. Yo sí leí, me di en la tarea de leer ahí en Efesios 3, donde entra este paréntesis. Entonces empieza desde el versículo 2, solamente voy a leer el 2. Es Efesios 3, 2, para que lo apunten, o ahí está en el libro. Dice, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Y él sigue comentando acerca de esto, es un paréntesis de un tema que es nada más acerca de esto, pero ya de verdad, ahí en el capítulo 4 como dice ahí, entonces ahí empieza en el versículo 1, fíjese lo que dice. Yo pues preso en el Señor y ya empieza todo lo que él quiere hablar de Efesios. Pero en ese sí se nota el paréntesis, puedes ver que no es el tema principal de lo que está hablando, aunque en las Biblias de estudio te va a decir de qué trata ese capítulo, donde él hace todo este paréntesis, pero no es el tema principal de la carta a los Efesios. So, ustedes se van a encontrar, así como leyó ahí el pastor, nos dio unos ejemplos. Ustedes van a tener que tener esta tarea de leer ahí Filipenses 1:27, van a encontrar un paréntesis, van a hasta Romanos, hasta 2:16 de Filipenses. En Romanos 2:13 van a encontrar paréntesis hasta el versículo 16 de Romanos 2:2. Va a estar el paréntesis entre el 13 y el 16. Y en Efesios 2:14 hasta el verso 18 van a encontrar paréntesis. Dice, y nótese que la palabra, porque aquí en lugar de introducir como de costumbre, una razón determinada del porqué de alguna cosa sirve para introducir un paréntesis. Por otra parte, precisa recordar que los originales de las escrituras, no, tenemos que recordar eso. Como decía mi mamá, recuérdense lo que les decía, que mi mamá decía que, ¿por qué están hablando de la chequina? ¿Qué es eso? Me están asustando. Pero tenemos que entender ahora en la clase que nosotros tenemos ya las versiones traducidas. El original está escrito la mayormente, o sea, todo lo que es el Nuevo Testamento está en griego. Y sí tiene unas partes que están en hebreo y vamos a encontrar unas partes que están en arameo, muy poquititas o quizás, no me recuerdo ahorita qué tan poquitas, si es un solo versículo, y sí hay en hebreo, porque Jesucristo habló algunas palabras en el hebreo, por decir, cuando está en la cruz, esa es una de ellas, y algunas palabras por decir como cuando la niña que se llamaba Talitha Kumi, ella también, esas son palabras en hebreo. Pues por eso en el Señor. Bueno, era el comentario que le quería decir, que yo sí me di a la tarea de leer cuál era el paréntesis. Es un paréntesis, lo pueden leer ustedes para que vayan viendo la diferencia y continuar con su búsqueda de lo que están haciendo para encontrar sus versículos para su sermón. Adelante, pastor. No escuchamos. Sí. Escuchamos, pero no juzgamos. No se crean. Amén, pastor. Gloria a Dios. Bien, después de los capítulos que bien estamos aquí, después hasta el 18, etcétera, y nótese que la palabra por qué, aquí en lugar de introducir como de costumbre una razón determinada del porqué de alguna cosa, sirve para introducir un paréntesis y por otra parte precisa recordar que los originales de las escrituras no tienen la división de capítulos y versículos. Así es que el contexto se halla siempre dentro de los límites del capítulo que meditamos, ni tampoco acaba siempre el hilo de un argumento o de una narración con el fin de capítulo. Es necesario tener esto muy presente. Versículo D. Por último, no se olvide que a veces tan solo por el contexto se puede determinar si una expresión se debe tomar al pie de la letra o en sentido figurado. Llamando Jesús al vino sangre del nuevo pacto, comprendemos por el contexto de la palabra sangre debe tomarse en sentido figurado desde el momento que Jesús, en dicho contexto, vuelve a llamar al vino fruto de la vid, con todo y haberlo bendecido. De lo que vemos, además, que no viene de Jesús la enseñanza de la transformación del vino en sangre verdadera de Cristo. ¿Cómo pretenden los que hacen caso omiso del contexto, torciendo las escrituras para su perdición? En Mateo 26, del 27 al 29,
habiendo dicho Jesús, el que coma o el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quedaron asombrados los discípulos y principiaron a murmurar, de cuya circunstancia debemos esperar en el contexto alguna explicación de si se deben tomar en sentido material o espiritual estas declaraciones. Efectivamente leemos, el espíritu, de paréntesis, el sentido espiritual de dicho, es el que da vida, la carne, abre paréntesis, el sentido carnal, por decir así, nada aprovecha. Comer carne y beber la sangre equivale pues a apropiarse por la fe el sacrificio de Cristo en la cruz, de lo que, como se sabe, resulta la vida eterna del creyente, Juan 6, 48 al 63. Hablando Pablo de edificar los cuajúteros de Dios con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Vemos por el contexto, pues, que habla de Cristo mismo cual fundamento del edificio y que debemos tomarse estas palabras en sentido espiritual, representando sin duda doctrinas legítimas e ilegítimas con sus consecuencias. La expresión se salvará más como fuego explícase a sí mismo por el contexto, el cual nos enseña que no se trata aquí de salvar a una alma cualquiera, sino a siervos de Dios, y que no es fuego que se ceba en sus personas, sino en su infortunada fabricación de material cual heno y hojarasca. Además, que no es un fuego purificador, sino destructor, a saber, el fuego del escrutinio riguroso en el día de la manifestación de Cristo. Estos coajuntores de Cristo, de Dios, se salvarán, pues, en el sentido de un arquitecto que en la catástrofe de la quema del edificio de esta levantando pudo escapar, sí, pero perdiéndolo todo, excepto la vida, lo que implica la misma expresión, diciendo, te salvará, no mediante la permanencia en el fuego, sino como por fuego. Solo los ciegos al contexto pueden soñar con el purgatorio en este pasaje. 1 Corintios 3, del 5 al 15, diciendo Pablo Un que... paréntesis. Amén. Ya ve que estábamos leyendo ahí acerca de, hablando Pablo de edificar los coadjutores, eso quiere decir los colaboradores. Y otra parte aquí que quiero aclarar es escrutinio riguroso. Creo que la mayoría lo van a entender, pero si hay alguna duda, escrutinio riguroso es cuando quieres una indagación bien profunda de lo, por decir como alguien que trabaja en una fábrica y que tienen los supervisores de calidad. Y yo trabajé en una fábrica de arneses, entonces ellos lo que hacíamos era verificar que todos los alambres estuvieran correctamente con sus colores, sus códigos, sus números. Se fija, entonces, pero esta palabra aquí es lo que significa, que es un examen así a profundidad, muy, muy detalladito, una investigación, comprobación, verificación, reencuentro, y son unos poquitos de sinónimos que les pueden ayudar a entender si se les hace un poquito difícil la palabra. Yo creo que de todos ustedes, especialmente en Perú, aquí sería yo la más ignorante, porque, porque los miro que están tienen un nivel alto de educación, pero de todos modos quería hacer ese pequeño paréntesis. Ok, adelante, pastor. Bien, diciendo Pablo que en la unión entre Cristo y la iglesia es tan íntima que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, y que debe reinar unión tan estrecha como entre marido y esposa. Continúa, este misterio grande es. ¿Qué misterio? El contexto lo explica diciendo a reglón seguido, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia.
La unión íntima entre Cristo y su iglesia es pues el misterio y de la unión entre marido y mujer, que por cierto no es ningún misterio. Pero los romanistas no solo dan al traste con el contexto, sino que traducen la expresión así: este sacramento es grande, añadiendo en nota explicativa: la unión del marido con la mujer es grande sacramento. De este modo, traduciendo mal e interpretando peor, hayan aquí fundamento para lo que llaman el sacramento del matrimonio. Con lo dicho basta para comprender la necesidad de tener en cuenta el contexto para decidir si determinadas expresiones deben tomarse al pie de la letra o en el sentido figurado. Seguimos con el capítulo 8. Regla cuarta. 1. La cuarta regla de interpretación dice: es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Esta regla, como se ve, no es más que la explicación, perdón, de la ampliación de las anteriores en caso de no ofrecer suficiente luz. Ni el conjunto de la frase ni el contexto para remover la dificultad y disipar toda duda. Punto 2. El objeto o designio de un libro o pasaje se adquiere sobre todo leyéndolo y estudiándolo con atención y repetidas veces, teniendo en cuenta con qué ocasión y a qué personas originalmente se escribió. En otros casos consta el designio en el libro o el pasaje mismo, como por ejemplo el de toda la Biblia. Y vemos los versículos Romanos 15:4, 2 Timoteo 3:16, 17, y en de los evangelios de Juan 20:31, y de la segunda de Pedro en capítulo 3:2, y de los proverbios del capítulo 1, del 1 al 4. Punto 3. El designio alcanzado por el estudio diligente nos ofrece auxilio admirable para la explicación de puntos oscuros, para la aclaración de textos al parecer contradictorios y para conseguir el conocimiento más profundo de pasajes en sí claros. 4. Ejemplos. Es evidente que las cartas de los Gálatas a los Gálatas y a los Colosenses fueron escritas con ocasión de los errores que, con gran daño, procuraban implantar en las iglesias apostólicas los judaizantes o falsos maestros. De consiguiente, tienen un designio estas cartas, el exponer con toda claridad la salvación por la muerte expiatoria de Cristo, contrario a las enseñanzas de los judaizantes que predicaban las obras, las observancias de días y ceremonias judaicas, la disciplina del cuerpo y la falsa filosofía. A cada paso hablaremos luz en el estudio de estas cartas para la mejor comprensión aún de pasajes en sí claros. Si tenemos este designio siempre presente, leeremos asimismo con más inteligencia, por ejemplo, los salmos del capítulo 3, 18, 34 y 51, teniendo en cuenta con qué ocasión se escribieron, cosa que consta de su encabezamiento respectivo. Otro tanto decimos que en los salmos 120 al salmo 134, intitulados Cántico Gradual, si tenemos presente que fueron escritos para cantarse por los judíos en sus viajes anuales a Jerusalén. Punto 5. Pastor, un paréntesis. Si están entendiendo todos, si se fijan, a lo mejor ustedes van a encontrar que todo el texto que están leyendo y varios para arriba y varios para abajo, y todavía no agarran el punto de lo que es el mensaje o el enfoque de lo que Pablo quiere decir. Y por lo general pasa, ah, pues les voy a dar un ejemplo por decir, a lo mejor ustedes van a leer unos versículos en el libro
Gálatas, entonces ahí es todo un tema en Gálatas, es todo vamos a decir, el tema de los falsos maestros y las influencias que estaban pasando los Gálatas, cómo se dejaron influenciar. Todavía está tratando de la circuncisión de la que hablaba, de la que todavía estaba Pedro, que todavía querían circuncidar acá en Jerusalén y todo esto. Otro libro también es el donde la carta a Filemón. Entonces, a lo mejor van a leer unos versículos y no le van a entender, pero hay que leer entonces todos se me hace que son como 3 capítulos, 2 capítulos, no me acuerdo, es una carta pequeñita, pero está tratando en el concepto de esta carta a Filemón, es un ejemplo de que a lo mejor tienen que leer toda la carta para poder entender lo que quiere decir cuando le manda esta carta a Filemón a través de Onésimo. Onésimo es un esclavo que salió huyendo de su casa, le robó a su patrón que se llama Filemón, pero resulta que en la cárcel donde está Pablo, él es salvo. Entonces, a lo mejor ese sería muy buen ejemplo, ¿verdad, Pastor Alex? Porque si no le entienden, a lo mejor van a dar unos versículos y están tratando de formular ah, su estudio o su sermón. Entonces hay que leer toda la carta para poder entender y a lo mejor más bien lo que va a pasar es que van a usar toda la carta para hablar de lo que Pablo le dice a Filemón concerniente a Onésimo. Está muy bonita la carta, la deben de leer. Esa carta yo usualmente la uso cuando voy a las prisiones. Claro que tengo otros temas, ¿verdad? Por decir, hablar de Mefiboset, hablar de David, así, pero como esa habla precisamente de que él fue salvo en la cárcel, eso está muy, muy bonita. Pero ese es muy buen ejemplo de lo que estamos hablando aquí, de este designio, ¿verdad? De la explicación del punto oscuro, que en veces vas a tener que leer toda la carta. Y usualmente pasa como en esta de Filemón, o sea, si nomás van a agarrar un versículo y van a decir, pues es que no sé qué quiere decir aquí, pero es que hay que leer todo, toda la cartita, que son poquitos capítulos. Amén, pastor, adelante. Amén. Seguimos al punto 5. He aquí la luz que ofrece el designio para la explicación de un punto oscuro, designio adquirido teniendo en cuenta la condición de una persona a la cual se dirige Jesús. Al preguntarle un príncipe cegado de justicia propia, ¿qué bien debe hacer para obtener la vida eterna? Mateo 19:6, Lucas 18:18. Y Jesús le contesta, guarda los mandamientos. Le querrá enseñar con esta respuesta que el medio de la salvación es es la observancia de los mandamientos del decálogo. Seguro que no. Desde el momento que Jesús mismo y en las Escrituras en todas partes enseña que la vida eterna se adquiere únicamente por la fe en el Salvador. ¿Cómo explicar, pues, que Jesús le diera tal respuesta? Todo resulta claro y desaparece toda duda. Si tenemos en cuenta con qué designio Jesús le habla, pues evidentemente su objeto fue valerse de la misma ley y del mandamiento nuevo, de vender todo lo que tenía para sacar al pobre ciego de la ilusión y llevarle al conocimiento de sus faltas a la ley divina y a la consiguiente humillación, lo que también consiguió haciéndole ver que solo era un pobre idólatra de sus riquezas, que ni el Ajá. primer mandamiento de la ley había cumplido. Pastor, ese punto está muy importante porque alguien pudiera también transgiversar o en su ignorancia poder dar el comentario y decir, no, es que aquí se equivocó Dios o porque él es, así como dice aquí el libro, ¿verdad? De que le está sacando la ley que debe de cumplir para ser salvo, pero no, es que Dios sabía el corazón de este muchacho, que toda su mente y su corazón estaba en las riquezas que él tenía. Por eso dice que le dio compasión del muchacho. Dice, es que toda la ley he cumplido, pero no, fíjese, desde desde los primeros mandamientos, que los primeros mandamientos allá en el Éxodo, que es Éxodo 20, es donde están los 10 mandamientos, Éxodo 20, el de los primeros 5 mandamientos, todos se refieren a Dios, dice, no te vas a hacer imagen, no vas a idolatrar, que sea Dios tu único Dios, ¿verdad? Y así. Entonces, él de principio, o sea, dice, toda la ley he cumplido, pero si desde los primeros 5 mandamientos el muchacho ya tenía en idolatría el dinero porque no pudo.
seguir a Jesús sin dejarle, era como una prueba, porque el muchacho hubiera podido decir, claro, Dios lo sabe todo, pero hubiera podido decir, bueno, estoy dispuesto a dejar todo, ya Dios va a proveer. Por el momento le voy a decir que sí, porque Él ya sabrá proveerme, Él sabrá, Él sabrá cómo yo voy a vivir si yo entrego todas mis riquezas a los pobres y todo eso, pero no tuvo fe. O sea, le faltaba mucho, era un jovencito. Por eso Dios tuvo misericordia, como tuvo compasión de él, porque su dependencia era totalmente el dinero. Me gusta mucho ese ejemplo que usa aquí. Ah, ok, pastor, adelante. Bien, el designio de Jesús en este caso fue el de usar la ley, cual halló, como dice el apóstol, para conducir al pecador a la verdadera fuente de salud, pero no como medida de salvación. Y he aquí que le remite a los mandamientos. Bien, veamos el punto 6. Veamos cómo, teniendo en consideración el designio, desaparecen las contradicciones aparentes. Cuando dice Pablo que el hombre se justifica, abre paréntesis, se declara sin culpa, cierre paréntesis, por la fe, sin las obras, mientras afirma Santiago que el hombre se justifica por las obras y no solamente por la fe. Desaparece la contradicción aparente desde el momento que tomemos en consideración el designio diferente que llevan las cartas del uno y del otro. Según Romanos 3:28 y también, no sé si dice Santiago, por ahí dice santo. Santiago, sí. Perdón, disculpe. 2:24. Dice, Pablo combate y refuta el error de los que confiaban en las obras de la ley mosaica como medio de la justificación, rechazando la fe en Cristo. Santiago combate el error de sus desordenados que se contentaban con la fe imaginaria, descuidando o rechazando las buenas obras. De aquí que Pablo trata de la justificación personal delante de Dios, mientras que Santiago se ocupa de la justificación por las obras delante de los hombres. El ser justificado, abre paréntesis, declaro sin culpa, cierre paréntesis, el hombre criminal a la vista de Dios se realiza tan solo mediante la fe en el sacrificio de Cristo por el pecado y sin las obras de la ley. Pero el ser justificado, abre paréntesis, declarando o declaro sin culpa, cierre paréntesis, a la vista del mundo o de la iglesia, se realiza mediante obras palpables y no solamente por la fe, que es invisible. Muéstrame tu fe por tus obras. Tal es el tenor y exigencia de la carta de Santiago. Tal la exigencia también de las cartas de Pablo. Vemos pues que vuestras personas se justifican delante de Dios mediante la fe, pero nuestra fe se justifica delante de los hombres mediante las obras, de lo que comprendemos que concuerdan perfectamente las doctrinas de los dos apóstoles. Leemos el 7. Leemos en 1 de Juan capítulo 3, 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado y no puede pecar. ¿Querrá decir aquí el apóstol que el cristiano es absolutamente incapaz de cometer una falta? No, porque el mismo objeto de su carta es el prevenir que pequen, con lo que está admitida la posibilidad de poder faltar. ¿Cómo pues comprender la afirmación de que los nacidos de Dios no pueden pecar? En este caso también nos proporciona la luz la consideración detenida del designio de la carta. Por las escrituras vemos que hacia fines del siglo apostólico existían ciertos pretendidos cristianos engañados que se creían poder practicar toda clase de excesos carnales sin respetar ley ninguna. Uno de los designios de la carta es evidentemente el prevenir a los hijos de Dios contra tal mala credencia, dice aquí. Manifiesta Juan que contrario a estos hijos del diablo, por la naturaleza hacen
pecado. Los hijos de Dios no hacen pecado. Cada uno se ocupa en las obras de su Padre. Los hijos de Dios se ocupan en manifestar su amor a Dios guardando sus mandamientos, según capítulo 5, versículo 2. Juan, Los hijos del Juan. diablo, y Juan, Ujú. los hijos del diablo se ocupan en imitar a su padre, quien está pecando desde el principio. Los unos practican el pecado, los otros no lo practican desde el momento que nacieron de Dios, oponiéndose a esos disolutos hijos del diablo que se creían poder pecar y naturalmente con gusto pecaban. Afirma Juan que los nacidos de Dios, por el contrario, teniendo repugnancia y odio al pecado, no pueden pecar. Es decir, no pueden practicar el pecado o continuar pecando como indica el texto original, por la razón de haber nacido de Dios y aspirando como aspiran a la perfección moral completa, es contra su nueva naturaleza practicar el pecado. No pueden continuar pecando, lo que por supuesto no impide que sean exhortados a guardarse del mal desde el momento que no están fuera de la posibilidad de pecar. 8. En otro caso de contradicción aparente, que también aclara el designio de los escritos correspondientes, hallamos en las cartas de Pablo, en la que se dirige a los Gálatas en capítulo 4 del 10 al 11, se opone a la observancia de los días de fiestas judaicas, y en la dirigida a los romanos en 14, 15 al 6, no hace una oposición definitiva a tal observancia. ¿Cómo explicar esta diferencia? Sencillamente, porque el objeto general de la carta a los Gálatas era de contrarrestar las doctrinas de los falsos maestros que habían desviado a los Gálatas. Estos le habían enseñado que para salvación, además de cierta fe en el cristianismo, era preciso guardar las prácticas judaicas del Antiguo Testamento, con lo que en la realidad atacan el fundamento de la justificación por la fe, haciendo nulo el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Del grave peligro en que habían ido a parar, se queja con amargura el apóstol. Y nada hay de extraño en que se opusiera con firmeza a esas observancias judaicas que oscurecían al glorioso Salvador y amenazaban arruinar el trabajo apostólico entre ellos. Muy diferente es el caso que trata el apóstol con su carta en Romanos 15, del 1 al 13. El pasaje que ocurre llevar el objeto, establecer la paz, perturbaba entre un grupo de hermanos flacos convertidos del judaísmo que criticaban a los creyentes más firmes, quienes a su vez menospreciaban a los flacos. Estos hermanos débiles que se habían impuesto a no comer carne ni beber vino y que guardaban las fiestas judaicas, no se hallaban en el grave peligro de los Gálatas. Así que el apóstol, como pasó, mencionada en su consideración todos los días iguales, mientras que otros observan cierto día con preferencia a otro, afirmando que estos lo hacen así para el Señor, sin oponerse directa y definitivamente a ello, pero considerando el repetido encargo, que acto seguido les dirige a estar asegurados en su ánimo, es decir, de someter a examen serio a la cosa hasta no caberles la menor duda respecto al resto proceder de ambas partes en los asuntos divergentes debían observar, y considerando además de su deseo y designio era que los opuestos llegasen a un mismo parecer. En el capítulo 15 del 5 al 6, para que cesaran las discordias y se restableciera la paz. Resulta evidente que el apóstol induce a los flacos a avanzar en su criterio hasta el punto de abandonar la observancia de las fiestas judaicas. Aún así, pues si bien indirectamente, el apóstol se pronuncia en contra de esa costumbre antigua destinada a desaparecer. Con toda cosa vieja que ha cumplido su misión, así
Es como, en vista de los diferentes designios de los dos escritos referidos, hallamos completa armonía donde a primera vista parece haber divergencia. Pudiérase citar otros ejemplos de la misma naturaleza, pero creemos suficientes los ya referidos para evidenciar la importancia suma de consultar en caso de necesidad. El designio de los libros o pasajes para conseguir la recta comprensión de las expresiones oscuras y aún de las que en sí son claras. Tenemos 8 minutos. No sé si debemos de parar ahí. Bueno, vamos a conversar un poquito. Bueno, en la página 48, ahí habló un poquito dice, oponiéndose a esos disolutos, hijos del diablo que se creían poder pecar y naturalmente con gusto pecaban, afirma Juan que los nacidos de Dios, por el contrario, teniendo repugnancia y odio del pecado, no pueden pecar. Es que una vez que ya somos salvos, viene, el Espíritu Santo viene y nos sella, ¿verdad? Él viene, se los expliqué una vez, como tengo una botellita de agua, bueno, como esta. Nosotros somos salvos, entonces ya viene el Espíritu Santo, vamos a decir que el Espíritu Santo es toda esta agua, está hasta arriba, llena el primero, ¿verdad? Que Él viene y luego ya Él pone su sello en nosotros, ahí está, el barcode que le dicen acá en inglés, lo haces scan, aquí tiene otro barcode de los más nuevecitos que hay, entonces nos resulta, si es que si queremos divagar o si queremos desviarnos, resulta muy difícil pecar una vez que tú ya le entregaste tu vida a Cristo. Pecas sin gusto, no, pero aquel que, o sea, los genuinos, ¿verdad? No pecan por gusto, no pecamos, no hay, como dicen hebreos, que pecan deliberadamente, es porque no hay temor. No hay temor, o sea, no hay temor porque nunca hubo esa autenticidad de haber recibido a Cristo y siguen pecando y van a estar con nosotros y un día se van a ir porque como dice la Biblia, están con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, hay gente nada más como en todos lados, ¿verdad? Que está de visita, que está de paso y bien pueden durar años, pero eso no significa que sean de Cristo, o sea, no es de nosotros el juzgar. Nosotros de verdad no sabemos, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, pero aún así no es de nosotros a menos que estén haciendo un mal en la iglesia, entonces como pastora yo tengo una responsabilidad de ajustarme con ellos, como lo hizo Elías con el pueblo, ¿verdad? Que convocó a todo el pueblo de Israel y que él les dijo, pues, bueno, como Josué, escogeos hoy a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y como Elías, cuando convoca a ah, todos estos falsos profetas, y les da cuello, o sea, tienen que tomar una decisión. Y yo lo diría de esta manera, como cuando dimos la clase no la clase, sino que un seminario de Jezabel, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, la pregunta era, ¿cómo tú lo haces cuando entra alguien con un espíritu de manipulación y todo, de control y todo, y que quiere escalar, escalar, escalar para derribar lo que está ahí arriba, que es los pastores, los líderes, así? Pues le pones un alto, en cuanto detectas esto, le pones un alto. ¿De qué manera los confrontas? Tienes que hacer cambios o te tienes que salir de la iglesia, porque nosotros tenemos aquí una grande responsabilidad de cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es el rebaño. No tengan miedo. Si son ustedes pastores y aquellos que están tomando o cómo están recibiendo un llamado, ¿verdad? Ahí está Dios. Me amas, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Aquí cuando termine el año muchos ya van a saber cuál es su llamado y muchos van a servir de una manera maravillosa en sus iglesias, pero si en su caso de ustedes tienen conflicto de esta manera, no tenemos que tolerar el diablo en la iglesia, o sea, tenemos la manera cuando digo eso, quiero decir un espíritu de esa magnitud como el de Jezabel, que empieza a corroer, o empieza, es como una manzana podrida, y con sus chismes y como dice, con sus contrataciones, así como el diablo, ¿verdad? Como Lucifer con sus contrataciones, quiere decir, andan casa por casa haciendo sus llamaditas, y supiste, y vistes, y no me gustó como el pastor y la pastora, y empiezan a murmurar, y esa manzana podrida empieza a podrir las demás. Nosotros tenemos que siempre tenemos que tener muy adiestrada la iglesia, los que han sido fieles, los que ya tienen tiempo con nosotros, darles ese sentido de identidad, como
yo lo veo muy fuerte y muy bonito, o sea, muy arraigado, que muy buen balance en la iglesia del pastor Moromisato. Y tienen su sentido de identidad de ellos. Ellos están en casa, es la casa de Dios, es la casa del alfarero, Jesús el alfarero, y ahí están sirviendo. Tienen, o sea, ha dado mucho fruto porque el pastor ha sabido mantener el liderazgo y ha sabido darles esa identidad como no sé si se van a ofender si yo digo esta manera de decirlo así, como un padre espiritual. Sabemos que Dios es nuestro único padre, pero como da esa paternidad, no quiere decir padre espiritual, pero es una paternidad espiritual, porque en mi caso, que yo que soy mujer, cuando ha venido palabra profética, viene de esta manera, que das maternidad, que das un cuidado especial a las ovejas. O sea, ¿por qué? Porque tenemos el amor para las ovejas, es un amor muy similar al que tienes con tus hijos, o sea, pero es muy especial porque ¿cuántos de nosotros cuidamos más mejor de los sobrinos cuando nos los encargan, aunque de nuestros hijos? Primero vienen todos a comer, pero los primeros que te aseguras es de lo que te han encargado porque es ajeno, entonces los cuidas con mucho cuidado. Entonces, cuando viene este tipo de espiritejos, porque tenemos siempre hay un riesgo de que te dividan la iglesia, que te la destruyan, que te roben, muchas cosas, y en cuestión de días puede pasar esto, o en cuestión de meses empiezan a trabajar la gente como lo hizo Absalón en el capítulo 4, pero no me acuerdo si es primero o segundo de Reyes, empieza él, acuérdense, Absalón se va, lo llevan, ¿verdad? Lo llevan exiliado como por 3 años, no me acuerdo cuántos años, 4 años, porque él mató a su hermano Amnón, porque violó a su hermana Tamar. Entonces ya él quiere ver a su papá, David también lo quisiera ver, y bueno, regresa y ay, qué tremendo, es que está bien tremendo. Eso es algo muy doloroso hasta para hasta para uno predicarlo o enseñarlo, porque o sea, es su hijo, hijo de carne, no es una ovejita, ¿verdad? Es algo más, es muy cerquitas a ti, muy íntimo, es tu hijo de sangre, es un hijo hermoso, es un hijo que ha estado ahí contigo toda la vida, que tiene tu herencia, que tú le compartes, que tú le das, que siempre, como yo con mis hijos, se fijan, o ustedes con los de ustedes o sus nietos, y de repente que se te voltee el hijo, se fijan, debió haber sido algo tan doloroso para David, y ah, y bueno, David también se le exhortó, ¿verdad? Se le exhortó concerniente cuando muere Absalón, porque le da mucho, bueno, esa es otra historia. Pero lo que voy con esto es que este muchacho empezó a ganarse la gente, se paraba ahí a las puertas de Jerusalén. Oh, con que no tienes nadie que te escuche, es que sí, es que está muy ocupado el rey, o ay, esta gente no sabe atender. Entonces, ya me está tocando Gustavo. Hay que tener mucho cuidado siempre. Nosotros como iglesia, ustedes enseñen a la iglesia a venir. Hey, es pastor, este que está nuevo, este que ya tiene meses aquí, anda haciendo cosas que no debe. Entonces ya nosotros ya nos damos por enterados, ya no es como chisme ni nada, sino que tenemos que ¿cómo se dice? Guardar o proteger o escudo. Quiero usar la palabra escudo, escuderiar, no, pero tenemos que proteger el regalo de Dios de la iglesia, del proteger las ovejas, protegernos unas a otras y no dejar que estén tan atados, o sea, tan amarraditos así en este cuerpo, que no haya ninguna introducción, ¿verdad? Que no haya una grieta por la cual pueda entrar el enemigo, que sea el amor, que sea la obediencia los que los mantiene unidos. Y cuando vienen este tipo de espiritejos que quieren dividir, es la envidia que quieren los regalos de ustedes, los regalos del pastor, quieren la iglesia, muchas cosas escondidas ahí, manipulación y muchas cosas muy feas, diabólicas. Entonces, hay que estar muy al pendiente, cómo se mueve la gente, no le podemos dar oportunidad luego, hay que probarle, como dicen, probar los espíritus, déjenlos un año a ver cómo sirven y todavía con precaución, cuidándose, sabiendo escuchar, sabiendo discernir y sabiendo escuchar los ministerios, como hay gente que tiene ministerio en el don de ciencia, don de sabiduría, hay gente que tiene sueños, Dios le da sueños a algún miembro, pastor, soñé esto, así y así, ya sea, escuchen. Y bueno, pues ya son las 10. Ahí terminamos en la página. Yo tengo que entrar al radio. ¿Qué era, pastor? La 49. Aquí es Ah, sí, empecé PDF. el 9, ¿verdad? Capítulo 9. Perú. Sí.
y ahora es 7/21 o 22 del 25. Es un martes. ¿Tienen el PDF? El PDF es el 22. PDF, le dimos bastante, ¿verdad? Como quiera. PDF Ahí vamos. 22. Pastor, ¿puede cerrar en oración? Muchas gracias, Pastor, por apoyarme en la lectura. Bien, damos gracias al Señor. Voy a invitar a la hermana Alejandra Castro para que nos despida con oración. Amén. Amén. Padre Santo, te agradecemos por estos momentos, Señor. Gracias, Señor, porque nos ayudas a aprender más de ti, a conocerte más, Señor Santo. Gracias por todo este medio, porque tenemos la facilidad de reunirnos por este medio, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que están aquí en este grupo, Señor Santo, de los maestros, de los pastores, líderes. Te pido que los bendigas, que los proteges, que los protejas, que tus ángeles acampen alrededor de ellos, allá en sus casas y sus familias. Bendícelos y concede las peticiones de sus corazones. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tus siervos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta noche. Te alabamos, te bendecimos. La gloria y la honra sean solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Saludos con todo, Dios me los bendiga. Bendiciones. Dios me los bendiga a Una buena todos, Dios pastor. bendiga. Que el Señor Buenas renueve sus noches. fuerzas. Gracias. Muchas gracias, bendiciones, buenas Amén. noches. Bendiciones, Dios los Bendiciones, bendiga. pastores. Buenas noches.